Hola mecánicos, bienvenidos a un nuevo video de su canal. Hoy hablaremos de cómo seleccionar el perfil adecuado de una correa de transmisión de potencia. Es decir, de cuál de todos los perfiles que existen de las correas trapezoidales es el ideal para nuestro trabajo. Así que comencemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es esta tabla que tenemos al frente. Esta es la tabla de factor de servicio. El factor de servicio básicamente es un número por el cual se multiplica la potencia del motor para poder tener la potencia de diseño y asimismo poder buscar el tipo de correa. Esta tabla básicamente nos dice diferentes tipos de equipos al lado izquierdo para poder asemejarlos a los que nosotros tenemos. O podemos decir, este trabaja más o menos igual, requiere más o menos el mismo esfuerzo, lo puedo asimilar con él. Y a mano derecha vamos a encontrar los diferentes factores de servicio dependiendo si tiene un servicio intermitente, si es un servicio normal o si es un servicio continuo. ¿Ok? Es decir, que entre más trabaje el equipo, un factor de servicio más alto se requiere para que de esta forma la vida útil de las correas y de las poleas sea algo garantizado. Ahora, este factor de servicio se le suma un adicional, que es el que tenemos al lado derecho, dependiendo la posición de la polea tensora, en caso de que llegue a tener polea tensora. Generalmente, los sistemas de poleas requieren polea tensora cuando los dos puntos, es decir, el centro entre ejes, es algo demasiado largo. En este caso, pues la mayoría no los necesitamos, pero si los necesitan, ahí está el dato. Bien, continuemos. Esta es una tabla para poder seleccionar las correas clásicas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se selecciona una correa clásica? Primero, tú vas a la tabla de factor de servicio y vas a escoger un equipo, como por ejemplo un generador. Un generador se encuentra más o menos en el segundo grupo y dice que el factor de servicio es de 1.2, 1.3 y 1.4. Entonces la pregunta es, oye, ¿para qué necesitamos ese generador? Ese generador va a suministrar energía a una localidad o a algún lugar en el que tengan que estar mucho tiempo encendido, sería un factor de servicio de 1.4. O no, ese generador se va a prender 20 minutos al día porque es solamente para bombear agua en una finca y ya, no más. No se va a prender más, entonces un factor de servicio de 1.2 sería suficiente. Ahora, teniendo el factor de servicio, vamos a multiplicar los caballos de fuerza del motor por el factor de servicio y de ahí tenemos nuestra potencia de diseño. Ahora, yo preparé este ejercicio con varias potencias de diseño. Vamos a trabajar con una potencia de diseño de 2 caballos, de 5, de 10, de 20 y de 75. ¿Ok? Estas potencias de diseño no son de ningún equipo, son solamente suposiciones que se hacen para poder explicar cómo se busca en esta tabla. También los vamos a trabajar con revoluciones. Tenemos que tener las revoluciones a las que trabaja el eje más lento. Generalmente los motores trabajan a unas velocidades altas, 1700, 3600 revoluciones, ¿sí? Pero el eje más lento es el equipo. Entonces, ¿a qué RPM trabaja el equipo? Vamos a utilizar unas RPMs para este ejemplo de 200, 350, 600, 1000 y 1450 RPM, que por lo general es lo máximo que yo he llegado a trabajar. Como pueden ver, pues hice una cuadrícula exageradamente grande para poder demostrar el punto que viene a continuación, que es ese punto amarillo, en donde se interconectan las líneas, es decir, si tenemos una potencia de diseño de 2 caballos y nuestro equipo trabaja en el eje más lento a 1450 RPM, nos vamos a encontrar en ese punto, que quiere decir que vamos a poder trabajar con una correa AX o una correa A de perfil A. En este caso, como se encuentra casi ubicado en el centro de ese espacio blanco, podríamos trabajar con una correa A. ¿Cuándo se requiere la correa X? Cuando vea, las revoluciones van bajando, entonces se va haciendo más difícil la transmisión de potencia. Vea que el punto amarillo a 200 RPM
ya se acerca a la franja gris. Ahí les recomiendo utilizar o correa B por total seguridad o una correa AX. Ahora, que no esté en el espacio de la B no significa que la B no la pueda transmitir. Significa que la B viene siendo algo mucho, de mucha capacidad como para ese tipo de trabajos. Más sin embargo, podríamos utilizar la AX o la B. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en una potencia de diseño de 5 caballos? Aquí ya se empieza a ver cosas diferentes, como por ejemplo, a las mismas 1400 podemos trabajar en correa A o AX, tanto a las 1000 como a las 600. Pero si ustedes pueden ver, ya nos toca en 350 revoluciones pasar a perfil B. Ya no es una posibilidad, es algo que se debe hacer. ¿Por qué motivo? Porque el perfil B o el perfil C o el perfil D tienen una mayor área de contacto que el A. Por ende van a poder transmitir mayor potencia. ¿Ok? Al haber mayor fricción pueden transmitir más potencia y de esta forma garantizar el trabajo óptimo del equipo. Ahora, como pueden ver a 200, si están toda la mitad de la margen y sí o sí, pues toca obedecer a la tabla. Para 10 caballos como potencia de diseño, solamente a 1400, solamente a 1450 se puede, o de ahí para arriba, se puede trabajar con correas A o AX. Pero ya cuando ustedes llegan, en este caso, 1000 revoluciones que quedan en toda la línea de entre un tipo de perfil y otro, siempre escojan el de mayor capacidad. ¿Ok? Con eso ustedes están tranquilamente garantizados de que el equipo les va a trabajar bien. Aquí ya entra a perfil B, B y B. Pero como se pueden dar de cuenta, ya a 200 pasa a ser perfil C. Pero entonces, ¿por qué se debe esto? Por la velocidad. A menor velocidad de trabajo se requiere mayor área de contacto para el tema de la transmisión de potencia. Lo mismo pasa con los 20. Como pueden ver, arranca en perfil B las primeras 3 mediciones, pero las últimas 2 ya toca en perfil C. Si me hago entender, así de fácil se maneja esta tabla. Espero que la hayan entendido porque pues de una forma más rápida voy a explicar otra. Ya para un motor de 75, o bueno, un motor no, perdón, una potencia de diseño de 75 caballos, como pueden ver, se utiliza ya correa C o correa D, dependiendo la velocidad. Recuerden que la velocidad es algo muy importante e incluso si ustedes pueden ver la línea de los 75 caballos de potencia de diseño, se pueden dar de cuenta que incluso pueden utilizar una correa B, pero trabajando aproximadamente a 2500 RPM. Son velocidades muy altas pa una potencia tan grande, pero pues si llega a ser el caso, esta es la opción de poder usted entender qué tipo de correa requiere para su sistema. Ahora, estas son las correas clásicas. Como pueden ver, tenemos 4 distintos tipos de perfiles. Pero las correas de alta capacidad, que son las que se utilizan hoy en día, son solo 3 perfiles y no más. Se llaman 3B, 5B y 8B. Se calcula de la misma forma. La potencia de diseño es los caballos de fuerza por el factor de servicio. En este caso ya se utiliza, son las RPM del eje más rápido. No del más lento, sino del más rápido. ¿Estamos claros? Bien. De la misma forma, voy a tirar la misma cuadrícula y como podrán ver, tenemos los mismos puntos. Se utiliza de la misma forma. ¿Sí? Ya saben que a menor velocidad y mayor capacidad se necesita una correa más grande. A mayor velocidad se requiere una correa más pequeña. Básicamente así se selecciona el tipo de correa. Dependiendo qué equipos tengas, con estas tablas vas a poder clasificar y definir el tipo de correa que requieres para este tipo de trabajo. Hago una aclaración, que esto nos diga qué tipo de correa necesitamos
no nos quiere decir que una sola correa nos va a transmitir toda la potencia. Ya para saber la cantidad de correas que se requieren o los diámetros de estas, se requieren otro tipo de cálculos. Esto es solamente para uno definir qué perfil de correa necesitamos. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos, dejar su like, hagan un comentario, pregúntenos lo que nos tengan que preguntar. Muchas gracias por su atención. Recuerde que el que le habló fue Andrés García, tecnólogo de mantenimiento mecánico industrial. Chao, chao.